Grupo Cero Televisión. ¿Qué Hola, ¿qué tal? tal, Clemons? ¿Qué tal, Norma? Bien, bien, aquí Bien, contigo otra vez, sí, otra vez. otra vez Contigo otra vez. entretejiendo Ese es un título, ¿eh? Contigo otra vez. contigo otra vez, sí. Bueno, gracias, gracias. Porque el título tuyo de hoy, ¿cómo es? Se quedó detenida en el tiempo y la perdí. Ajá, ¿ves? Se quedó detenida en el tiempo y la perdí. Muy bien, ¿eh? Vamos a por ello, Norma. Bueno, cómo no. ¡Qué horror! Descubrir que pienso mal de la compañera de viaje que me ha tocado. Tanto tiempo que transcurrió y ella siempre corriendo alrededor de mí, riendo juntas entre ciudades lejanas, no del todo conocidas, hasta esas horas donde nace el día, mientras todavía revolotean luces fosforescentes que no se apagan con el viento. También yo, siempre esperando que surja una mano fuerte que estreche la mía y ponga conmigo el fuego en mis proyectos imaginados, que solo serían proyectos si alguien los escuchara y los tomara con la seriedad con que se toman las ilusiones, sin preguntar demasiado a dónde vamos a parar, creyendo que siempre habrá una terminal donde arribar y que la luz del día nos haga renacer en otro cielo, en otra vida. Ha pasado el tiempo, ahora son largos años y siempre hubo a nuestro lado un silencio cómplice, ocultando todos los estallidos, todos los crímenes que pensábamos sin llegar a cometerlos, todos los abandonos y todos los amores vividos caminando por las mismas calles. Los mismos olores del verano impregnados de jazmines, arrancándonos de la soledad, la presencia de la música saliendo de los negocios abiertos toda la noche, donde circulaba la nostalgia y la bohemia de los desalentados, el tributo que tuvimos que pagar para romper el silencio, que nos hundía sin ninguna reflexión, con las cabezas agotadas por el peso de nuestra juventud improvisada, tan parecida al desorden y tan diferente a este país que nos había recibido sin demasiadas preguntas. Estábamos tan justas, tan juntas, nadando en el mismo arrabal de aguas sucias, estancadas, dejándonos vivir, a veces de manera fugitiva, como si fuésemos impostoras, a veces dejándonos volar para con el vuelo sofocar los pensamientos crecidos entre tantos titubeos. Puedo aceptar todo el pasado. Fuimos andariegas en caminos no transitados aún, pero tenía también la ilusión de que me siguieras en una nueva aventura llena de desconocimientos, hasta encontrar un verdadero saber que rompiese los eslabones de una ciencia que ya para nosotras había perdido la gracia y se acurrucaba en los rincones de un monasterio como una monja desvirgada que arrastra indefinidamente los restos de su único amado. Aquella fue la época donde las ideas cruzaban el aire como balazos, dispuestas no solamente a producir destrozos en la decadencia, sino que era ir enhebrando los pensamientos nuevos, todavía sueltos, carentes de un espíritu que los llevara sin culpa a abrir nuevos horizontes, aunque la confianza estuviese decaída, asustada por los riesgos corridos en las noches largas y filosas donde tratábamos de disimular las miserias de la violencia detenida por nuestra alegría y el calor de nuestras pieles. En este ahora te vi cobarde,
sin sustento ni tolerancia. Imposible devolver aquellos candores y desdeñando al destino. Quería impulsarte a que me sigas, que dejes de lado el miedo y las buenas intenciones, pero me convenciste de que no querías ser una mujer como yo, sino una niña todavía tomada de mi mano, que te guiaba sin poder aceptar que una cosa es ser una mujer y otra cosa es ser una madre. Tomada de mi mano, sí, acepté, pero solo por un tiempo, hasta el tiempo donde ya no seríamos necesarias la una para la otra, un más allá de la necesidad, en otro campo de lucha coronado por el empuje de nuestros proyectos. Aspiraba a que la fórmula se revertiese, que pasemos a ser dos que tienen la misma altura, que simplemente dialogan sin sentimientos que nos perturben, casi entregadas al simple devenir de la vida. Tantas conversaciones que hemos tenido, tantas cosas dichas y tantas reflexiones, pero permanecía fría como una estatua y nunca pudiste modificarte. Querías seguir siendo una niña bajo mi amparo. De esa manera fui perdiendo una amiga. Todo pasó en el tiempo. Antes éramos tan parejas, teníamos las dos la misma altura, pero yo crecí y hubiese preferido que también cedas al transcurso del tiempo, a sus transformaciones, a ese impecable juego de ideas que él mismo trae, que harán de cada una dos diferentes, como para comenzar a conversar. Y ahí estaría el futuro. Te pedía que dejaras de depender, de ser siempre como una hija, para así poder tener una amiga plena de confianza en sí misma, con sus propias fuerzas, con sus propias garras, y ponerte a mi lado y ser mi sucesora, es decir, una mujer abierta al futuro, con la mirada puesta en el porvenir. Pasó que te enredaste en una falsedad de ideas de la que terminarás cansada hasta llegar a acostumbrarte al cansancio y caer en la indolencia de un no vale la pena. Y la pena me inundó también a mí y dejé de verte como una amiga, como un par que me pudiera escuchar sin sentir repugnancia y sin buscar exactamente ninguna sabiduría, solo el experimento que causa muchas molestias, eso sí, pero añadiéndole las coordenadas de nuestros pensamientos y un poco de dolor también, sintiendo que las palabras son solo para enterarse de algo, pero que más allá hay que agregarle un precio, que el precio es el precio de una vida y arribarás a un destino al que hay que querer. Bueno, y ahí se terminó. Se terminó la relación con la hija. Un destino que hay que querer. Al destino hay que quererlo, porque estás destinada a una cosa, pero la tenés que amar, ¿eh? Tenés que amar el fin, ¿no? Es como, al destino hay que quererlo, es así, ¿no? Como querer saber que hay una finitud también, que las vías están marcadas. Hay un destino que durante tantos años has recorrido, bueno, llega a un fin, ese destino, ¿no? Tantos años haciendo estas cosas, ¿no? Es un destino, marca un punto de llegada ahí, lejos. Hay un destino al que arribar, pero hay que quererlo, no hay que despreciarlo, no hay que darle vueltas la cara y mirar para otro lado. ¿Qué es lo que pasó acá, no? Bueno, ahí fue la pérdida de la amistad, porque ella quería seguir dependiendo, tomada de mi mano como si fuese una niña, pero, ¿no? Ahí dice, una niña es distinto, una madre es distinta a ser una mujer, ¿no? Una madre que toma a la niña de la mano hasta que la niña crece, pero una vez que crece hay una ambición puesta ahí. Quiero que seas parecida a mí, que dialogues conmigo, no que te pierdas y reniegues en un destino que no te tocó. Es otro destino,
Es tergiversado ese destino. Te tocó lo que venía siendo conmigo durante tantos años, ¿no? Pero se desvió, se fue, se desvió. Bueno, no sé, una reflexión. Este cuento es una reflexión. Muy interesante. Me gustó. Sí, Sí, ¿no? me Porque gustó. es Sí, así sí. la vida, ¿no? La tomás de la mano, pero hasta ahí nomás, hasta que crezca. Y después que crezca le tenés que pedir que sea algo a la par, que sea un camarada, no que siga siendo una niña dependiente, que sea una libertad en juego, con otra libertad en juego, ¿no? Son dos libertades ahí, dos humanidades que pueden viajar juntas, o no. Es una elección, ¿no? Hay una decisión a tomar ahí, ¿no? Hay una decisión en juego siempre. O tomo mi destino que está marcado porque continué, ¿no? Que sería continuar el camino emprendido. Y ese es mi destino, ¿no? O borrarte y escaparte, irte para otro lado, desviándote del destino, ¿no? De tu fin. Es una cosa también con la mortalidad puesta en juego, ¿no? ¿No te parece que es como Sí, una sí, sí, cuestión, sí, ¿no? sí, sí, claro, Donde, claro, bueno, o claro. sos mortal y entonces haces tu vida para desaparecer un día y ser consciente de que vas a desaparecer, o haces tu vida como si no, como si eso no llegase a pasar nunca. Lo que pasa es que pasa, que no hay humano que no muera, que no, y entonces, ¿cómo desviar un destino? ¿Para qué desviarlo? Tantos años estuviste al lado mío haciendo y confabulando y pensando, era tu destino, ¿no? Y le dice que no al destino, bueno, ya está, que no va a ser como yo, dice, ¿no? Además dice, no como yo, a mi altura, para poder iniciar una conversación. ¿Sí se entiende algo? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Que hay A que mi crecer altura, para nada ir más. de, claro, de ¿Eh? adulto a adulto, ¿no? De seguir estando con mamá de alguna manera, ¿no? Pero que después pensaba también que a veces es la mamá que le gusta seguir jugando a la mamá, ¿no? Bueno, pero la mamá tiene que poner un límite también. También, sí, sí. Tiene que Todos dar tienen que paso a poder esa crecer, mujer, ¿no? Ajá. que se enamoró, que tuvo un hombre con el cual hicieron un hijo, ¿no? Generaron un individuo. Tiene que ser eso, ¿no? No Ujú. puede borrarlo. Está bien, hay una licencia por maternidad, pero después de la licencia por maternidad tenés que seguir tu destino, ¿no? Tenés que hacer tu vida de mujer. Claro, claro, claro. ¿No? Porque si te quedas en la cosa de mamá, abolís al otro sexo, lo abolís, Ujú, o al otro diferente, ¿no? Abolís esa conversación que ella le pide, ves que son dos mujeres, no es un hombre y una mujer, son dos mujeres, ¿no? Pero ella le pide esa conversación a la altura de lo que esperaba de ella, ¿no? Pero ella no quiso el título y lo dice, ¿no? Se quedó detenida en el tiempo y la perdí. La perdí. muy bien, Norma. Bueno, yo tengo mi historieta que se llama El día abierto. Bueno, te escucho. De día, muy temprano, vino la luz, esplendorosa, clara, limpia. Tenía una apertura a lo inmenso, pero seguíamos en esa isla ruidosa. El ruido no tenía la pareja formal y habitual del día o de la noche. No, era un sonido explosivo, atempestivo, repentino, de motores de motocicletas. Después nos dijo Lady
que añaden a los tubos de escape resonadores o válvulas de escape que permiten abrir o cerrar el flujo para que suene más fuerte. Ya se imaginarán. También diversas músicas, porque los conductores de las motos, coches, carros con caballo se acompañan de altavoces y hacen zumbar su música preferida a lo largo del trayecto. Si hay suerte, es el ritmo de un son, si no, el aburrido reggaetón. Y los viejos camiones con su aliento de hierro y humo que parecen avanzar a golpes más que rodando y las bocinas, porque no utilizan los intermitentes, utilizan la bocina para avisar que adelantan o doblan a la izquierda o a la derecha, para avisar que existen, digamos. La calle es un barullo de sonidos más escandalosos los unos que los otros. Eso de que mi libertad termina donde empieza la tuya, en relación a los ruidos, no existe ni saben de qué hablamos cuando hacemos referencia en nuestros países modernos a la contaminación acústica. Cuando dimos nuestro primer concierto justo al lado de la puerta del lobby del teatro, arrancó la pipa. La pipa es un camión con un gran tanque que reparte agua potable o no potable y emite un rugido grave con resoplidos. No molestó a nadie, ni siquiera a mí. Ese día conseguí no escucharlo. Como en todo, dentro de la molestia acústica hubo una oportunidad que en ese viaje no supimos aprovechar. Cuando entraba en un hotel con la guitarra, la gente se alegraba, preguntaba de qué guitarra se trataba, qué cantaba, que cuándo iban a poder escuchar y sobre todo, nadie nos molestó cuando tuvimos que ensayar antes de las actuaciones, nadie nos hizo callar, incluso en Pinar del Río. Al cantar en la habitación del hotel, escuchamos a alguien aplaudir. Enseguida pensamos que molestábamos, pero no. Y en el hotel de Matanzas se alegraron de tener dos cantantes en el hotel, que por favor siguiésemos ensayando, que era una delicia. El jaleo convenido en Cuba nos vino bien. Roberto nos había preparado una visita a una escuela lírica, que como los tiempos se iban ajustando, ya era el final de nuestra estancia en Pinar, se juntaron las poesías de Manuel y de Roberto con la excelencia de los músicos que vinieron a mostrar su trabajo. Primero tuvimos que esperar bastante. En Cuba tienes que saber esperar. Nada comienza en el horario fijado. Siempre tienen demoras. Las causas externas son numerosas y justifican todo. Nos hicieron visitar la escuela. Orgullosos nos presentan piezas viejas sin insonorizar con un piano y grandes ventanales abiertos por el calor que dan a la calle ruidosa. ¿Cómo pueden aprender en esas condiciones? Pues sí, la primera soprano que llevaba 3 años estudiando presenta una pieza muy bella, la excelente pianista y otros 3 jóvenes bellísimos artistas, la interpretación de Julio César y el emocionante barítono con las pausas poéticas de nuestros poetas del día. ¡Qué nivel! ¡Qué contraste con la situación de las paredes de la escuela! ¿Ustedes han olvidado el ruido de la calle con esos artistas? Pues yo también. Sin embargo, todos estos atletas de la lírica los escuchamos con un alboroto de alto nivel en la calle. Muy bien. Bueno, quedó escrito. Quedó escrito, sí. Claro, 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 claro. Cuba, ¿no? Cuba. Muy bien. Seguimos. Graffiti en el Bueno, cielo. Un hombre. Lo encontré en una contracción donde la tierra reclamaba mis marcas, en la urgencia, pidiendo el orden de lo desajustado, en medio de una noche que traía como ecos, ladridos y alquimias de la luna,
para soplar un aleteo gris, desvaneciendo los colores del paisaje. Sombras sobre el poder de los muros, acechanzas de peligros imaginados que recordaban el incumplido crimen, insistiendo en los inciertos lechos conyugales. Era un hombre de frente, amurallada en el tiempo de ayer, donde habitaban aquellos que lo amaron. Buscaba un asilo de horizontes nuevos y pájaros de nadie que desnudos de astucias profanaran una quietud insoportable. Cansado de lugares falsos, decidió vivir al pie de mi volcán, mientras la noche cegaba con sus quemaduras el brillo de mis lágrimas, que bañaban cicatrices oblicuas, señalando los puntos de fuga en donde me perdía. Tomó las hebras de mi cuerpo y entretejió con manos de pródigo sueños que se desvanecían al ser soñados, como estremecimientos de una luz que copula con las sombras, filamentos de sangre en labios implorantes que inauguraban un mensaje de amor. Milagro de estar vivos, y extrañas ramificaciones se entretejieron ambiciones de obsesión y recompensas para perderse con el canto de un viento de jadeos, vencedor de tinieblas, lejano de razón, desparramando a tiempo la cabellera sobre la almohada, harta de contestar preguntas. Amé el sabor de la mutación de las frutas cuando se devuelven tentadoras y se ofrecen dejando de lado su inconstancia y predican su fe entre susurros clandestinos. Todo se volvió extraño y el señor de ojos tristes y duros, el dueño de los frutos y las hierbas, rompió la cáscara marina, puso aceitosa lumbre sobre el desnudo cuerpo de la perla, derramó el agua ardiente desalojando la aspereza de la culpa, venganza del pecado, y desató uno a uno los días venideros, las cifras de la ausencia y de la dicha, aceptando lo dado. Aceptando lo dado. Muy bien. ¿Eh? Como el cuento, ¿no? Sí, Aceptando el destino. aceptando lo dado. Bueno, me despido. Muy bien, pues Hasta la adiós, próxima. adiós, Adiós. hasta Adiós, luego, adiós. adiós, adiós, chao, chao. Muchas Chao. gracias, un abrazo, hasta Y un la semana abrazo que a viene. todos. Bueno, Chao, chao, bye bye. chao.